Amigos de Radio AMLO, muy buenas tardes. Los saludamos desde la ciudad de Morelia esta tarde, 5 de diciembre de 2018. Ya casi se va el año, 5 días lleva Andrés Manuel López Obrador en la presidencia de la República y estamos iniciando esta tarde con el Morral de Macario. Se encuentran aquí en la cabina del Morral Benjamín Mendoza Madrigal y Miguel Pérez Pompa. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes. Saludamos a todos aquellos que nos acompañan por radioamlo.org y aquellos que se integren a la plataforma de Facebook. Ya estamos transmitiendo en vivo y en video por la página de Radio AMLO en Facebook. Bueno, pues tenemos unos temas interesantes que comentar con ustedes. Comenzamos con... Se busca oposición, Miguel. Así es, Macario, como ustedes ya sabrán, el sábado fue un día de fiesta nacional, fue el día en que el licenciado Andrés Manuel López Obrador tomó protesta, tomó posesión más bien como presidente ya en funciones de la República de México. Y pues bueno, ustedes como recordarán en ese gran discurso que dio ante el Congreso de la Unión, el Congreso General, Macario, porque es la primera, son de las pocas ocasiones en donde la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores se juntan en un mismo recinto y tienen el nombre de Congreso General. Se juntó en el Congreso General y, bueno, Andrés Manuel López Obrador en ese gran discurso, que no vamos a mencionar en este momento todo, pues ustedes recordarán que por ahí les dio una bofetada con guante blanco a la bancada o al grupo parlamentario del PAN, ya que pues bueno, cuando empezaba a dar su discurso Andrés Manuel López Obrador, sacó por ahí unas pancartas, unas pequeñas cartulinas en donde decía que se bajara el IVA a la mitad, cuestión que pues bueno, ustedes bien saben, porque han estado al tanto de todas las transmisiones de Radio AMLO en estos 12 años ya de transmisión, en donde pues básicamente el PAN pues, fue básicamente el autor intelectual de que se haya subido el IVA hace ya alrededor de 5 años, si no me equivoco, Macario. Entonces Andrés Manuel López Obrador, en una de estas pausas de su gran discurso, pues le dio una bofetada con guante blanco, en donde decía que ahora resultaba que los que habían subido el precio de la gasolina, pues ahora pedían que se bajara, ¿no? Obviamente no aludió el tema del IVA, pero pues básicamente era un mensaje en contra de la oposición y de lo que ahora se considera, o vamos a llamar, ya no la mafia del poder, Macario, pero sí, pues los conservadores a ultranza, ¿no? Los fifís de siempre. Y bueno, ¿qué es lo que pasa, Macario? Que después del 1 de julio, pareciera que la oposición, que antes estaba ocupada por un gran movimiento como lo es Morena y como algunas otras agrupaciones y organizaciones sociales que acompañaron al licenciado Andrés Manuel López Obrador, pues se podría decir que este lugar quedó vacante, Macario, el de la oposición, ya que bueno, Morena y Andrés Manuel López Obrador pasaron de ser parte de lo que era la oposición, ahora ser gobierno, y este lugar pues queda vacío, ¿no? Y esto obviamente pues fue visto por algunos actores políticos como una gran oportunidad de ser ahora los líderes de esa oposición. ¿A qué nos referimos, Macario? Pues que básicamente los que ya eran gobernadores o que ahora son gobernadores del PAN, del PRI, del PRD, del Movimiento Ciudadano, bueno, sí, pues hay uno, pues ahora quieren liderar esa oposición que obviamente pues va a estar en contra de lo que va a llevar a cabo Andrés Manuel López Obrador, sea algo bueno, sea algo malo, pues van a estar en contra. ¿Por qué? Porque bueno, es algo que va a redituar políticamente y que va a llenar un espacio de poder en el futuro. Hay que recordar, Macario, que a pesar de todo lo que bien se conoce, por ejemplo, del PAN, de sus influencias nazistas y franquistas, pues si bien es cierto, en algún momento fue la oposición, por ejemplo, del presidente Lázaro Cárdenas, ¿no? Ya que ellos, pues bueno, estaban en contra de las políticas sociales o populistas, como ellos lo dicen, pues del mismo Lázaro Cárdenas, ¿no? En ese momento podemos decir y afirmar, Macario, que el PAN estaba en la posición de una oposición. Este partido deja de tomar ese lugar a partir de, si no me equivoco, tal vez hay gente más purista que nos pueda
manejar otros datos, pero a partir del 88, Macario, pues el PAN deja de ser como tal una oposición. Si bien es cierto, era un partido de derecha en contra de otro partido de centro-derecha, si tú quieres decirlo, lo que era el PRI, pues se manifestaba más o menos como una oposición, ¿no? Antes del 88. En el 88, con el jefe Ceballos en la Cámara de Diputados, pues bueno, se logra una concertación con Carlos Salinas de Gortari, en donde pues bueno, se avala el fraude del 88, y el PAN pasa a ser un súbdito, o pasa a ser un compañero de equipo, o un compañero programático en la ideología, pues básicamente la nueva ideología en ese momento del 88, del PRI, que se tornaba al neoliberalismo y a la tecnocracia. Ahora, en el 88, como decimos, la oposición pues pasó a ser parte de la oposición, lo que ahora pues conocemos ya casi extinto como el PRD, conformado por Cuauhtémoc Cárdenas, por ¿quién más? Porfirio Muñoz Ledo, el mismo Andrés Manuel López Obrador, Alberto Castillo, que viene del Partido Comunista, que se une con la Fracción Democrática de la Oposición. Y forman una oposición durante tantos años, ¿no? Hasta el 2006, 2012 más o menos, en donde pues básicamente, en el 2012 más específicamente, pues el PRD le da la vuelta, no nada más le da la espalda, perdón, no nada más a Andrés Manuel López Obrador, sino también al pueblo en general, cuando firme el Pacto por México, y se genera otro vacío de poder, Macario, de la oposición, formando parte pues lo que era el PRD, haciendo ahora el nuevo alfil del PRI y del PAN, pues se genera otro vacío de oposición, lo cual es muy inteligentemente ocupado por el mismo Andrés Manuel López Obrador, ordenando y liderando un movimiento que pues bueno, a pesar de que no tiene tantos años como tal formalmente llamado Morena, pues lidera el movimiento que habían dejado los perredistas desde el 88 para avalar y para sacar del marasmo a la izquierda mexicana, como bien lo decían en una revista de Proceso de por ahí de los 2000, en donde decía que Andrés Manuel López Obrador había sido el líder político que había sacado del marasmo a la izquierda, porque había sido un político, pues bueno, para en ese entonces, muy ágil, muy perspicaz, que había logrado mucho también en un poco tiempo. Después de este caminar, Macario, como todos ustedes bien lo conocen, ustedes formaron parte de él, pues se ganan las elecciones el 1 de julio del 2018, Macario, y se genera nuevamente este vacío de la oposición. Pero ¿qué pasa ahora, Macario? Recordemos nosotros que desde el 88 y ahora con Andrés Manuel López Obrador se denominó algo como lo que era un líder moral. Si ustedes recuerdan, el líder moral hasta el 2006 de la izquierda era Cuauhtémoc Cárdenas, el que decía que estaba bien y que estaba mal hacer en la izquierda políticamente y electoralmente, ¿no? Después de que ese vacío, pues cuando él cede o la edad le gana, pues Andrés Manuel López Obrador toma la batuta de liderazgo de la izquierda y forma parte de la oposición. En México, recordemos que bueno, Morena estuvo en contra de la reforma energética, de lo que fue el plan de seguridad interior y cuestiones por el estilo, de lo del IVA, recordemos también por allá en el 2013, que pues bueno, fue cuando se subió el IVA en las fronteras y se generalizó el IVA en todo el país, cuestión que pues todavía sigue pegándole al bolsillo de los mexicanos, pero hablábamos de que bueno, Andrés Manuel López Obrador era un líder, o es un líder, pero bueno, hablamos de cuando formaba parte del oposición, Macario, y no me estaba bien y qué estaba mal para la izquierda de estos momentos, ¿no? Tal es el caso, Macario, y tal lo podemos concluir de esta manera o definir de esta manera, que fue un líder moral, aunque él no lo haya querido que lo definieran de esa manera, que fue tanto su liderazgo que pues el mismo PRD se desbandó, el PT no, porque caminaron en conjunto con Morena, pero por ejemplo otros partidos se desbandaron para acompañar a Andrés Manuel López Obrador. Y ahora que este lugar de oposición está vacío, pues salen los gobernadores del PAN, salen el gobernador aquí del PRD, sale el gobernador del Movimiento Ciudadano en Jalisco a decir que pues bueno, están en contra de algunas decisiones que va a llevar a cabo Andrés Manuel López Obrador, cuestión que como ya lo habíamos comentado, pues nunca habían dicho, ¿no? Porque ya no habían sido parte de la oposición.
habían sido parte pues de la misma mafia del poder que había estado encumbrada ya durante 30, 70 años, ¿no? Dependiendo del partido del que formaran parte. Entonces, ahora el tema, Macario, como decimos, se busca oposición, ya que pues parece ser, Macario, que en un futuro distante, yo considero, no se va a encontrar un liderazgo de oposición como tal vez lo fue Morín en el 88, en el sexenio, no fue sexenio, fue cuatrienio de Lázaro Cárdenas. Por ejemplo, no va a haber un líder que pueda generar las condiciones de la derecha pues, para que pueda acceder nuevamente al poder. Hay que recordar que en estos próximos 3 años va a haber nuevamente cambios de gobernaturas, de alcaldías y de diputaciones federales y en general. Y pues bueno, es el momento en que esta oposición pues, tiene que actuar como oposición y va a intentar acceder a esas posiciones de poder de las cuales pues Andrés Manuel López Obrador y Morena los alejó, ¿no? Pero ahora el gran debacle en el que se encuentran pues es que no pueden encontrar un punto de sintonía en donde puedan decir unimos fuerzas, unimos armas en contra de Andrés Manuel López Obrador, porque por un lado vemos a gobernadores del PAN que buscan su propio protagonismo político, vemos un gobernador del Movimiento Ciudadano y vemos un gobernador del PRD que busca ese protagonismo de ser un líder de oposición a nivel nacional en contra de Andrés Manuel López Obrador. Obviamente Andrés Manuel López Obrador pues, ha atajado esto inteligentemente y por ejemplo, si ustedes recuerdan, la propuesta de las campañas o en la propuesta de lo que fue la transición de gobierno se había manejado que los superdelegados de los estados iban a manejar también los temas de seguridad. Ya, si bien muchos gobernadores estaban en contra de los superdelegados, pues ahora estaban mucho más en contra en la cuestión de los temas de seguridad, ¿no? Que un superdelegado que probablemente no tuviera la experiencia o conocimientos en materia de seguridad, pues dictara una agenda de seguridad en un estado, que es básicamente lo que va a hacer. Entonces, en la reunión que hubo en la CONAGO, la Comisión Nacional de Gobernadores, pues le hicieron el sentir a Andrés Manuel López Obrador y inteligentemente pues les dio cabida en su sentir y decir que los superdelegados no iban a manejar los temas de seguridad en los estados, sino que iban a ser gente propuesta por Alfonso Durazo, el secretario de Seguridad Pública, ¿no? Entonces, esta oposición se está viendo que intenta tomar un poco ese protagonismo, pero a la vez pareciera que no lo va a hacer, ya que las decisiones de Andrés Manuel López Obrador pues, lo han llevado a que pierda un poco ese protagonismo, ¿no? Hay que recordar, siempre las presidencias de México, Macario, siempre han sido muy institucionales, generalmente, no es como en otros países que pues, debaten, ¿no? Políticamente, no directamente, pero sí indirectamente pues, con sus opositores. Por ejemplo, en Estados Unidos, que vemos a los presidentes de Estados Unidos cuando les rechazan una iniciativa o un plan o un proyecto, pues ellos van y dicen su versión de las cosas, dan su posición política, nada más. Aquí en México nunca había pasado eso y ahora sí va a pasar en el caso de que pues, básicamente no va a ser la presidencia un saco de box al cual le puedes estar pegando y no vas a recibir ninguna respuesta, pero una respuesta política, Macario, porque una respuesta de las que siempre se había tenido costumbre, por ejemplo, era la de aquí en el 2008, Macario, en donde pues el gobernador de Michoacán no tenía una buena relación con Felipe Calderón y pues fue muy golpeado financieramente en Michoacán. Eso no va a suceder con Andrés Manuel López Obrador, pero políticamente sí va a suceder y sí se van a contestar esos golpes que piensan ellos que pues están tirándolos al aire, ¿no? Muy bien. Sí, esta oposición que pudiera llegarse a presentar, porque como mencionaste tú, es muy difícil que surja un por líder. el momento, ¿no? Es muy difícil. Sí, no va a ser Marco Cortés. No va a ser Marco Cortés, no va a ser Silvano, no va a ser Alfaro. Sí. Ya sus posiciones políticas, pues bueno, se han visto mermadas. Lo que generalmente a lo que les saltaban los gobernadores cuando ya no podían ser candidatos a la presidencia, pues era a una Secretaría de Estado, lo cual ahora es virtualmente imposible, porque pues, son personas corruptas, no se les va a dar un lugar en esos espacios, o a una senaduría, para lo cual pues faltan 6 años. Y ahora el próximo cambio viene en 3 años, ¿no? Entonces, pareciera que son patadas de ahogado, incluso, Macario, porque pues estas personas ya no van a poder acceder a algo o a una minita de oro como oposición. Sí, pero también ahí creo yo que tenemos que señalar que
o sea, ¿qué significa oposición? ¿A qué se refiere México con oposición, ¿no? Sí. Si nos vamos como al aspecto meramente conceptual, o sea, de semántica, es solamente lo que se opone a algo. Entonces, en este sentido, ellos, por cuestión de semántica, podrían ser oposición porque se oponen a las políticas ahora del gobierno federal, del Congreso de la Unión, o sea, tomando en cuenta la Cámara Alta, la Cámara Baja, y a muchos congresos locales, a muchas alcaldías y a muchos, bueno, en este caso solamente el gobernador de Veracruz, la Ciudad de México también, con Claudia Sheinbaum, ¿no? Pero semánticamente serían oposición. La cuestión es debatir sobre qué clase de oposición son, guardando proporciones. Noroña siempre lo menciona, ¿no? En el canal del Congreso. Pero digo, él dice, yo voy a hacer oposición, pero siempre señala a los priistas en el Congreso, en la Cámara de Diputados, en la Cámara Baja, por no ser una oposición seria al panismo y al priismo. Le dice, compañeros, sean una oposición seria, quédense a dar el debate. Yo me quedaba a dar el debate, dice, no, ustedes quédense, nada más se van, pásalo, nos prometieron en el 1 de julio, ustedes lo recordarán, que iban a ser la mejor oposición de México y la más grande, ¿no? Entonces, por eso digo, semánticamente son oposición, pero en el terreno político, ya en la práctica, no significan oposición alguna. Se nos olvida que el 53% de votantes fue con Andrés Manuel López Obrador. Se nos olvida que es el presidente más votado en la historia de México. Se nos olvida que el triunfo fue avasallante. Y no solamente eso, citando un discurso de Lenin, donde hablaba acerca de la verdad histórica. Él lo decía, ¿no? Siempre y cuando tengamos la verdad de nuestro lado, vamos a llegar a ganar algún día, vamos a hacer las cosas bien, porque la verdad está de nuestro lado. Entonces eso, los panistas pueden decir, pueden hacer, el priismo puede decir, puede hacer toda la derecha, todos los empresarios reaccionarios pueden hacerlo, los núcleos fascistas pueden hacerlo, pueden decir lo que opinen, lo que quieran, hay libertad de expresión. Sin embargo, nunca van a hacer oposición. Ellos quieren que regresemos a un estado de letargo en la ciudadanía mexicana y en el pueblo mexicano en general. Eso no es una oposición, eso es regresar a la rueda de la historia, eso es querer correr hacia atrás el mundo, ¿no? Entonces, eso no nos habla de una oposición. La verdad es que si se busca una oposición, yo creo que la tenemos que encontrar, si vamos a buscarla, en las posiciones de izquierdas más radicales. Sí, no, incluso, yo creo que con la finalidad de decir, pues, que sano, ¿no? La cuestión de que haya una oposición dialécticamente sano, ¿no? La tesis y la antítesis. Así es, una oposición en un gobierno, ¿no? Lo cual, pues bueno, ha existido en México por muchos años con diferentes tintes, ¿no? Las oposiciones que sí podían lograr algo y las cuales pues simplemente se quedaba en el espacio sus gritos. Por ejemplo, esta cuestión que señalabas del PAN, con Morín y todos los fundadores, Madero, ok. Estamos hablando de un origen que emana de la Guerra Civil Española, un origen franquista que se remite al fascismo, ¿sí? Del sinarquismo y la lucha cristiana en México. Estamos remitiéndonos a eso. Sin embargo, eran una oposición de derecha seria, o sea, eran serios. Sus debates tenían que ver realmente con sus principios y estatutos de una derecha seria. No es que yo los avale, a mí la derecha, yo puedo comulgar con el centro, con la socialdemocracia, pero con el fascismo nunca. Sin embargo, eran serios, daban debates serios y planteaban una lucha frontal seria. Ahora es un teatro, es un circo. Es un teatro, ¿no? De levantar pancartas. Mira, por aquí nos dice Luis García, espero que no sea póstigo. El doctor, sí. Espero que no sea póstigo, ¿verdad? Bueno, pero nos dice Luis García, el PRI, el PAN, Movimiento Ciudadano, etcétera, no saben ser oposición. Creo que no habrá oposición. Más bien será como buitres que querrán hacer daño a Morena y a AMLO, no importándoles los ciudadanos. Probablemente no, yo creo que la cuestión de ser una oposición responsable, como dice Benjamín, no nada más es ganar un coto de poder en base a las posiciones que manejas, ¿no? Lo cual pues pudiera ser entendible en este momento en contra de medidas populistas, ¿no? Pudiera ser un ejemplo, pero no en base a discurso que no tiene que ver nada en el terreno verdadero de las cosas, ¿no? En las acciones, en donde dices, por un lado, que no quieres impuestos, pero hace 3 años, hace 5 años, claro, votaste a favor de que se aumentaran esos impuestos. Se les olvida que ahora sí hay memoria histórica en la gente. O sea, ahora sí. Por eso ganó Andrés Manuel. Entonces se les olvida que ahora parece que nos van a querer vender el cuento. No, sí, que baje la gasolina. Por favor, nos recordamos que ellos fueron quienes
quienes elevaron el IVA. Así ellos estuvieron en el gobierno durante 18 años, 12 años del PAN y 6 del PRI en la nueva etapa, en el neoliberalismo, y si nos vamos más atrás del 82 con De la Madrid, y no han hecho lo que están pidiendo. La gasolina con Calderón entró en un precio, se disparó, y con Peña Nieto se disparó todavía más. Ajá. Entonces eso es un absurdo, es una tontería. Ahora resulta que cuando lleguen al poder, si es que lo llegan en algún momento, van a decir que pues entonces otra vez hay medidas, hay recortes presupuestales, hay medidas económicas, y otra vez hay que elevar el precio de la gasolina. No olvidemos que Peña Nieto, antes de salir, 2 días antes de salir, le quitó el subsidio a la gasolina marca, ¿no? Entonces, estas son cosas que van dejando un país resquebrajado, un tejido social roto, y que nos van ocasionando recibir el país como Morena como un cadáver. Así es, ¿no? Yo creo que podemos terminar el tema, Macario, si así lo consideran necesario, pues con ese tema, ¿no? Como un aviso económico en un periódico que ya casi nadie lee, donde dice: se busca oposición, Macario. Requisitos: sea responsable, ¿no? Y que tenga autoridad moral. No estas tonterías que están haciendo algunos gobernadores para intentar ganar reflectores, que desafortunadamente, Macario, y vale la pena decirlo, pues han sido secundadas en algún momento pues por los delegados, ¿no? Que ahora son del gobierno de la federación, ¿no? Dejando que un gobernador le dicte a la federación la agenda política. Sí, o sea, los panistas, si van a mancharse con el discurso de la derecha, que lo hagan bien. ¿Saben qué? No somos iguales, viva Cristo Rey, bla, 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 sus consignas de siempre, ¿no? O sea, que lo hagan de una manera seria. Que dejen la hipocresía. Claro, que dejen la hipocresía, que hablen del neoliberalismo como la maravilla, como la cuestión humanista. No que vengan con esto, bajen la gasolina en un sentido paternalista, totalmente protector, ¿no? De la sociedad, como siempre se ha caracterizado la izquierda, ¿no? O sea, ellos no lo son. Entonces, es solamente un circo, es un discurso político. Ellos se quieren empapar, se quieren poner la capa de oposición, pero realmente no. Bueno, cerramos el tema como en corto plazo no va a ser. Como dijo Pompa, cuando se busca oposición, ¿verdad? Pero este tema que nos va a comentar el día de hoy Benjamín, pues tiene algo que ver con la oposición, ¿verdad? Los gobiernos anteriores a Andrés Manuel López Obrador han tenido, sí, verdadera oposición, pero pues han reprimido los movimientos, han asesinado personas en diferentes estados de la República, han mentido a través de los medios de comunicación, ¿verdad? Pero bueno, hace 44 años que murió Lucio Cabañas Barrientos. Sí. De este tema nos va a hablar Benjamín. Adelante, Benjamín. Sí, Lucio Cabañas Barrientos fue un profesor normalista, nacido en Atoyac, en Guerrero. Fue un profesor normalista, egresado de la Normal Rural de Ayotzinapa, Isidro Burgos, que ahora está de moda y que ahora está en el ojo del huracán por esta cuestión de la desaparición de los estudiantes desde 2014, y que afortunadamente Andrés Manuel ha firmado el decreto apenas hace... Bueno, primero saludamos a Julio, ¿no? Porque aquí ya nos estamos moviendo. Ya llegó Julio y llegó Oliver. Pero Oliver ahorita nos releva. Todo es tarde, como siempre, tarde. Pero aquí estamos. De malas, y mal entonces, comidos. No como Lucio Cabañas. Sí, como Lucio Cabañas. Y también mal. Bueno, ese es mi amigo, ¿no? No sé. Vamos a continuar con el tema, Benjamín. Entonces, Lucio Cabañas nace en Atoyac de Álvarez, en Guerrero. Repito, es un profesor normalista, egresado de la Normal Rural de Ayotzinapa, Isidro Burgos, que ahora está muy de moda y que afortunadamente Andrés Manuel, el presidente Andrés Manuel, acaba de firmar el decreto, ¿no? Para que se haga la investigación y se llegue a saber la verdad y se culpe a todos, que caiga quien tenga que caer, pero por la desaparición de los estudiantes, ¿no? Pero bueno, Lucio Cabañas pasa su vida juvenil de estudiante en la Normal Rural de Ayotzinapa, se vuelve dirigente de la FEXUM, la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, que es el órgano que aglutina todas las normales rurales, que en ese entonces cabe mencionar que había una o dos incluso por estado, y aglutinaba toda la fuerza de estas escuelas, y bueno, él se convierte en el secretario general. Después de eso va a tener un paso
por la Ciudad de México, va a tener un paso como profesor rural en estas comunidades de Guerrero, y después, mediante la convivencia de compañeros normalistas y de estudiantes con el pueblo en general, decide formar un movimiento revolucionario. Estamos hablando de la década de los 60, principios de los 70, donde la represión, como bien lo mencionaba Macario, era muy álgida de parte del gobierno mexicano en turno, que era priista, por la situación que se vivía a nivel mundial con la Guerra Fría. Recordemos que después de la Segunda Guerra Mundial se forman dos bloques: el bloque socialista encabezado por la Unión Soviética y el bloque capitalista encabezado por los Estados Unidos de América. Para los 70 hay cerca de 30 guerrillas de liberación nacional activas en el mundo. Una tercera parte del mundo se vuelve, convierte su modelo político a un modelo político, su modelo económico a un modelo económico socialista con transición al comunismo. Y esto pone los ojos de Estados Unidos y de las naciones paleras de la ONU sobre el tercer mundo, ¿no? Entonces la represión se agudiza, los programas sociales llegan en cascada solamente para servir como coto político, como coto de poder político, pero llegan bajo esta idea paternalista de que la derecha y el capitalismo también puede abrir fronteras y también puede ayudar a los pobres. En ese marco, Lucio Cabañas decide fundar el Partido de los Pobres junto a su hermano, David Cabañas, que todavía sigue vivo. Si no está vivo, le mandamos un saludo. Fundan el Partido de los Pobres. ¿Qué es el Partido de los Pobres? En esta época, la teoría política de la revolución socialista tenía dos vertientes. Por un lado, la República Popular, que es el planteamiento que desarrolla Mao en la Revolución China y que va a adoptar la República Popular Democrática de Corea, es decir, Corea del Norte, Vietnam, y tiene el modelo clásico de la Unión Soviética, que es el Estado marxista-leninista basado en los fundamentos de Lenin, que va a adoptar, por ejemplo, estados como Cuba o como la Alemania, la RDA, la República Democrática de Alemania, que era la Alemania comunista, como Hungría, como todos estos países cercanos a la influencia de la Unión Soviética. En África nos vamos a topar con modelos más cercanos al maoísmo, como la República Popular del Congo. Por eso el modelo de República Popular en el nombre, ¿no? Porque es un modelo político, es una estrategia política que ellos desarrollan. Entonces, en México vamos a tener una serie de movimientos armados y de movimientos subversivos, de movimientos incluso político-militantes que van a ser pacíficos, pero que van a buscar la democratización del país, y con un viraje hacia la izquierda, como el Partido Comunista de México, y sin número de organizaciones sindicales. Lucio Cabañas, ante la convivencia y el intercambio de ideas con compañeros con otras visiones, se va a dar cuenta que en su realidad concreta en Guerrero es necesario adoptar la estrategia de la República Popular, porque la República Popular emana de los campesinos. El marxismo-leninismo plantea la revolución mediante los obreros. La República Popular, que sí es marxista, leninista, pero aparte maoísta, plantea al campesino como el principal actor. Eso es el Partido de los Pobres, un partido político que va a tener su brazo armado y que, a la par de hacer trabajo político en las comunidades y de convencer a las personas y de plantear la lucha democrático-burguesa, es decir, la lucha por elecciones, también va a plantear la lucha armada. Y el Partido de los Pobres va a tener su brazo armado, que va a ser la Brigada de Ajusticiamiento del Partido de los Pobres. El Partido de los Pobres es más vinculado con la Brigada de Ajusticiamiento, con el brazo armado, que con el trabajo político que se hizo, porque para los años y para el momento histórico que se vivía en México, el Partido de los Pobres es más recordado por esa situación. Entonces, durante los años que desarrolla el trabajo político, repito, el Partido de los Pobres no puede crecer políticamente por la represión aguda y por el ligue que existía directamente con la Brigada de Ajusticiamiento. La Brigada de Ajusticiamiento del Partido de los Pobres va a ser un brazo armado de cerca de 150 a 200 militantes, que va a tener su centro de mando en la región de la Costa Chica y de la montaña de Guerrero, haciendo alusión a que son las montañas que resguardaron a Vicente Guerrero durante 5 o 6 años de lucha independentista hasta que triunfa la independencia. Entonces, Lucio Cabañas se resguarda ahí
La Brigada de Ajusticiamiento tiene reuniones con otros movimientos armados, político-armados de la época, como la Liga Comunista 23 de septiembre, como el Movimiento de Acción Revolucionaria, emanado de Michoacán, por cierto. No va a concretar nada claro. La Brigada de Ajusticiamiento del Partido de los Pobres se va a mantener en la montaña. El Partido de los Pobres, que es el trabajo político, se va a ver obligado a sumarse, a resguardarse con la Brigada de Ajusticiamiento. Y dentro de todas las cosas o los grandes golpes que llegó a hacer está el secuestro del gobernador de Guerrero, por ejemplo, al cual plantean cambiar con el ejército por armas, y ese es el primer error. Recordando a un profesor muy querido de la licenciatura que fue parte de la Brigada de Ajusticiamiento del Partido de los Pobres, me comentaba, ¿no? En la asamblea, cuando se secuestra al gobernador, en la asamblea lo que se debate es qué se va a pedir a cambio del gobernador, y dice yo ahí me di cuenta que la táctica de la República Popular, si no se lleva bajo la teoría estricta, no funciona, porque se generó el caudillismo. Era una asamblea gigante con 500 personas, porque incluso los pueblos que le daban cobijo al Partido de los Pobres también podían opinar, y entonces dice que primero empiezan a opinar sobre pidamos armas o qué, luego pidamos dinero, entonces pidamos libertad de los presos políticos, y se van sumando las demandas, y de pronto uno dice, no, es que las cárceles son un medio de coercitivo del Estado burgués, entonces también pidamos que los presos comunes salgan, y dice, bueno, ahí fue la debacle, porque pedimos como 15 cosas, nos dijeron que sí, creímos, lo entregamos, y ¿qué creen? No nos dieron nada y nos terminaron masacrando, ¿sí? Entonces, para cerrar este tema, Andrés Manuel López Obrador, el día que ganó, el 1 de julio, en el discurso que dio en el Zócalo, reivindicó movimientos sociales. Incluso cuando cerró en el Estado de Azteca, reivindicó movimientos sociales. Y no solamente habló de Rosario Ibarra de Piedra, con la cual apareció ahora en la toma de protesta, no solamente habló del movimiento estudiantil del 68, de todos los muertos que tenemos en la historia de México, que han luchado por una libertad, por un futuro más democrático. También habló de los luchadores sociales, desde el villista masacrado de Morelos, el zapatista masacrado de Morelos, el señor de Morelos, se me fue el nombre. Emiliano. No. Sí, era parte del ejército de Zapata, no era parte del ejército de Zapata, pero él siguió vivo, y en los 40, Rubén Jaramillo. Desde Rubén Jaramillo, desde la muerte de Rubén Jaramillo hasta el asesinato de Lucio Cabañas, que siendo profesor, siendo parte de la profesión, una de las profesiones más nobles y más importantes que hay en el mundo, decidió, por la contradicción que vivía en el día a día, tomar las armas y levantarse en contra del gobierno mexicano, que en ese entonces era considerado como un gobierno autoritario. Bueno, hasta la fecha seguía siéndolo, un gobierno represor, en pro de la burguesía, de los empresarios nacionales, buscando el bienestar solamente de algunos. Por eso decía Lucio Cabañas, ¿por qué el Partido de los Pobres? Porque queremos que la gente nos entienda, la gente común. ¿Qué somos? ¿Un partido político de quién? De los pobres, para que la gente nos entienda. No le vamos a poner más cosas, queremos que la gente entienda que es el partido de ellos. Lucio Cabañas va a morir, se va a suicidar antes de que lo agarre el ejército, es cercado en la montaña, y Lucio Cabañas prefiere suicidarse. Andrés Manuel López Obrador lo reivindica, y hoy más que nunca es uno de los fantasmas que recorre México en busca de justicia. Y digo hoy más que nunca porque el magisterio hoy ha sido muy golpeado, está en vías de reconstrucción, de la derogación de la reforma educativa incluso, pero en el Estado, o por lo menos en Michoacán, el magisterio ha sido muy golpeado, y por eso digo, es uno de los fantasmas que sigue recorriendo ahí, que nos sigue alentando, que nos sigue enseñando que, como decía Guerrero, morir por la patria, no, morir no es nada cuando por la patria se muere. Y digo, finalmente Lucio Cabañas nos deja también una frase muy bonita. Él decía, hacer pueblo y estar con el pueblo, ¿no? Entonces, con eso cerramos la breve biografía de Lucio Cabañas, recordando como siempre que el magisterio combativo tiene todo el respaldo de Morena, y que esperamos se puedan tejer lazos de comunicación, de diálogo, para llegar a un mutuo acuerdo, y que entiendan que este gobierno es de todos, pero como dijo Andrés Manuel el 1 de julio, por el bien, primero los pobres. Así sería todo.
por aquí te dicen que Rubén Jaramillo o el Güero Palma, que aquí No, Jaramillo, que se me olvidaba, Rubén Jaramillo. Pero el Güero Palma era sinaloense, Es otro. Por allá lo asesinaron en prisión, no sé. Sí, Rubén Jaramillo. Bueno, ya el comentario chusco aquí de nuestro auditorio, pero pues todos sus comentarios son bienvenidos. Pues está también por aquí Oliver. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Macario? ¿Cómo están todos? ¿Te escuchas? Entraste de relevo. Hola, Miguel. Sí, ¿qué hacen? Bueno, ¿qué tema nos vas a comentar hoy, Oliver? Pues este tema que ha causado un poco de polémica, que es la continuación de la construcción del aeropuerto de Texcoco. Y pues que no se leyó toda la nota, todos los derecharios se fueron contra Típicos de Chairos. Oye, de los medios amarillistas, porque yo veía la nota, Oliver, perdón que te interrumpa, pero yo veía la nota que decía, se continuarán las labores, los han engañado. Y no es eso, a ver, explícalo, Oliver. Sí, y es triste como Milenio, como el Universal, textual, ponían el encabezado así de reculó a Andrés Manuel o deja de un lado su decisión o la consulta no valió para nada. No, lo que se está haciendo es una recompra de los bonos, que es una parte de la financiación de este nuevo aeropuerto que ya se canceló. ¿Qué quiere decir? Una parte eran los contratistas, los que ya tenían contratos de construcción, ellos podían demandar, pero no demandaron, se llegó al acuerdo, dijeron todo está bien, nos vamos a la nueva ubicación, pero los que no quieren son los que tienen bonos o las fibras, las deudas que se emitió, y dijeron les vamos a meter una demanda en Estados Unidos de forma colectiva. Entonces, para que esto no pase, se tiene que seguir con la construcción porque no se ha terminado físicamente, pero se tienen que recomprar los bonos para después en un futuro volverlos a vender. Evitar básicamente el litigio, ¿no? ¿Qué son los bonos, Oliver? Los bonos es como digamos yo... Es cuestión que no puedes pagar el gobierno y... Pero digo acá el economista, a ver qué nos... Imagínense que yo quiero hacer una casa y contrato a Pompa para que me haga la casa y a Benja le pido prestado para poder contratar a Pompa para que me haga la casa. Entonces yo al final digo, no, ya no quiero hacer esa casa ahí porque se está hundiendo, porque se va a caer, porque hubo una niña chueca para construir la casa. Yo le digo a Pompa, no, ahí no lo vamos a hacer. El güey que me vendió el terreno me hizo chanchullo, vamos a moverlo a la otra colonia. Entonces Pompa dice, está bien. No hay ningún problema. ¿Quién te vendió el terreno, Oliver? Una persona de Atlacomulco. Es que dijiste, el güey que me vendió ese... De Atlacomulco me vendió el terreno y entonces Pompa dice, no hay problema, yo me muevo, pero Benja la hace de jamón. Y porque Benja, te presté el dinero. Se llama Benjamón. Porque se llama Benjamón, porque me prestó el dinero y me dice, no, yo te voy a meter una demanda porque no estás cumpliendo el contrato de que ibas a construir la casa ahí. Ajá. De que estás usando mi dinero como me dijiste en el contrato que lo ibas a usar. Entonces yo, para no meterme en ese problema, porque nos crearía mucho sí, un problema legal. pérdida de tiempo, un desprestigio también a nivel internacional de confianza. Entonces convenzo a alguien para que le compre la deuda a Benja, le digo, aquí está tu dinero, Benja, tú ya no le hagas de jamón y ahora avisa que me debe. Y ese que le deben va a ser el gobierno. Porque esa es la operación. Esa es la operación. Es una operación sumamente neoliberal, ¿eh? Sí, Pues claro, es financiera. Es ingeniería financiera. Sí, claro, es financiera. ¿Y cuál es el propósito? Evitar que pase lo que sucedió en Argentina con los fondos buitres, que se salieron de Argentina, amagaron, hicieron un chantaje y después de tiempo demandaron al gobierno de Fernández de Kirchner para que les regresara el dinero. No prosperó, se fueron a Estados Unidos, metió la demanda y allá la corte sí apiles con Estados Unidos y todas las cortes que tuvieran los activos. Entonces el gobierno no tuvo nada más que tener que pagar. Obviamente México no tiene una economía tan débil ni tan frágil como la de Argentina. Con todo el respeto, compañeros argentinos que están sufriendo mucho. Que ya nos hemos burlado de ustedes varias veces. Con todo el respeto, sí tenemos barras bravas, pero no tan feas, ¿no? No hay una debilidad financiera tan fea. La debilidad financiera de México, tenemos unas reservas muy grandes, como ya lo han dicho varios analistas y varios políticos. Las reservas del Banco de México son muy grandes. No hay capacidad para que exista una crisis como la de Echeverría, como la de López Portillo, como la de Miguel de la Madrid y como la de Cedillo. O sea, no puede haber una crisis así.
porque tenemos el colchoncito. Pero se tiene que hacer de la mejor manera porque, ahora viene esta parte, ¿qué tal si Benja no lo quiere vender? ¿Qué tal si Benja no quiere vender la deuda y dice, no, te voy a demandar? Porque yo sé que sí me puedes pagar lo que me tenías que haber pagado, o porque se me antoja demandar. Porque es ahí donde debe estar el estilo y afloja con estos empresarios de la oposición, ¿no? Que van a querer que no han sido todos, porque más de la mitad. Pues, Slim ya dijo que no hay problema. Pero ¿Tienes el dato de cuánto importan la totalidad de los bonos, Oliver? son 300 y algo, ¿no? Ajá, son 38.500 millones de dólares, pero no es mucho en comparación de lo que era el impuesto. O sea, el impuesto a viajar es el que iba a financiar la mayoría del aeropuerto. Así no iban a hacer viajes baratos. Entonces, de por sí no lo son. ¿este impuesto no respalda el pago de los bonos? Ahí vamos. Eso es lo que van a argumentar los inversionistas. Los inversionistas, de que no, tú sí me puedes pagar y me lo vas a pagar con los impuestos de los vuelos de todo el país. Entonces, a mí no me digas que no me puedes pagar, porque lo que se está haciendo es como una oferta pública. O sea, yo digo, A ver, ¿quién lo quiere comprar? ¿Quién me quiere regresar los bonos que ya les vendí a este precio que está ahorita en el mercado, que es muy bajo a comparación de cuando ellos lo compraron, pero pues para que recuperen tu inversión y no haya ningún problema? Eso, en la mayoría de los casos, como dice Pompa, se va a llegar al acuerdo porque la mayoría de los tenedores de bonos dijeron que sí, no hay ningún problema, pero siempre hay ciertos deditos en el arroz, ciertos silvanos que dicen, no, yo no quiero hacer eso. Sí, a mí ya me lo recompraron. ¿A Pompa ya le recompraron? Ya lo metió Pompa. Mi bono de 100 pesos ya. La cuestión es, se continúa la construcción momentáneamente. Se continúa la construcción hasta que absorbamos todos los bonos, hasta que el gobierno actual absorba. Es el gobierno de todos. Ahí están nuestras afores. Sí. Hasta que se absorba todos los bonos y no haya ninguna posibilidad de un litigio internacional con algunas cosas, sobre todo las aseguradoras de Estados Unidos o de transnacionales que compraron esos bonos, porque ya varios inversionistas como JP Morgan o Chase compraron una parte y entonces ellos tienen que vender. Entonces hay que esperar qué va a pasar durante todo este mes y es un periodo. Claro, la idea es como este mes, ¿no? O sea, se va este mes tiene que ser la construcción. Bueno, la noticia sale distorsionada por los medios de siempre, ¿no? Lamentablemente, igual que la de los 3.000 médicos cubanos, que no le veo a otro lado pues, algo muy racista y xenófobo decir por qué van a venir cubanos, no tiene nada de malo, ¿no? O sea, Claro que no. a nivel internacional, Cuba es el mejor país con el mejor referente con el de seguro, de servicio médico, de servicio de salud, sí. Pero era una mentira, o sea, realmente no hay esa contratación, no existen, pero... Pues, no existe la contratación porque Andrés Manuel lo dijo, perdón que te interrumpa, pero lo dijo en la rueda de prensa de ayer o de hoy, no recuerdo, no, ayer. Dijo, no es cierto, no están contratados, están en negociación en la contratación porque con el triunfo de Bolsonaro, este plan de médicos que tiene Cuba tenía 3.000 en Brasil y con el triunfo de Bolsonaro va a cancelar el tratado y tiene que reubicarse en otro lugar. Entonces México levantó la mano, pero está en la negociación. De hecho, se especula que Batel va a ser el interlocutor en la negociación. Pero se especula. Ajá, se especula. Yo aquí lo que veo es que el gobierno mexicano sí llega a cometer errores, claro, ha sido a lo largo de su historia. En este caso, el contratar 3.000 médicos de origen extranjero, pues iba en contra de los egresados de las universidades públicas y privadas de nuestro país, porque bastantes médicos hay muy mal tienen empleo, pero mal pagados. Pero que la idea es vincular eso. Yo te entiendo lo que dices. Pero la idea es vincular. La parte que se venga que es no tanto como hay que contratarlos para darle chamba, sino como una medida diplomática, como cuando se reciba un... Pero tiene razón, se podrían contratar médicos egresados aquí, eso es cierto, ¿no? Que la idea era vincularlos en un programa de desarrollo de salud a nivel nacional. Es que además en algunos municipios. Claro, sí, a las rancheras. Claro, los cubanos son entrones para eso. ¿Qué tenemos más, Oliver? Bueno, que pues no tengan pues nerviosismo, que no la gente no se deje llevar por malas noticias, malos encabezados, y tampoco compartirlos porque luego generan como esta inestabilidad en bolitas pequeñas de nos va a caer
el apocalipsis financiero. No, o sea, no va a pasar eso. Es un chupacabras, Oliver. Ajá, es una medida que los mismos bancos lo hacen, las mismas empresas lo hacen, a veces inventan rumores para que sus acciones bajen, la gente las vende, ellos mismos las compran, luego desmienten el rumor y suben otra vez las acciones, pero con una acción que compraron barata y ahora la pueden vender caro, es una recompra, es lo que está haciendo el gobierno. Como dice Pompa, es una técnica muy neoliberal, es muy financiera, pero pues es para evitar cualquier problema que sabemos cómo están. Si ahorita un día dicen les regreso el servicio de educación y al día siguiente no, regrésamelo, imagínate que no pares a otras personas. Por ahí me topé un comentario en Twitter donde decía que los 3.000 médicos cubanos realmente eran 3.000 comunistas, 3.000 espías comunistas infiltrados que venían a asesorar a Andrés Manuel. Y yo me pregunto, como si no hubiera comunistas que pudieran asesorarlo acá. O sea, no entiendo esa estupidez, ¿no? Pero estaba muy fuerte ahí los comentarios. No, sí, son infiltrados cubanos, los van a convertir en la Venezuela del Norte. Pero fíjate, Benjamín, lo que acabas de comentar, como si aquí no hubiera. Sí. Precisamente lo que yo comentaba, sí, de los médicos. Como si aquí no hubiera médicos, ¿verdad? Claro. Sí. Bueno, esperemos que no se dé. Claro. Bueno, que no, y que si se da en la mejor condición para los médicos mexicanos también. ¿Verdad? Porque sí, eso sí daña la imagen del nuevo gobierno, ¿verdad? Cuando todos los, aunque las promesas de Andrés Manuel son empleo para muchos mexicanos, ¿verdad? Pero pues sabemos, hay muchos universitarios que no logran colocarse, ¿verdad? Que no logran colocarse por falta de oportunidades, y cuando se colocan son con unos salarios muy bajos, ¿verdad? Miserables, ¿verdad? Lo que ha pasado con Pemex, que importan personal extranjero, y cuando al mexicano que hace la misma labor, llámese ingeniero, llámese contador, llámese obrero, gana en pesos mexicanos, y el que viene de fuera gana dólares, ¿verdad? Pero no, aparte no gana $50, ¿verdad? Gana 5,000, etcétera, ¿verdad? Sí. Eso sí daña la imagen de cualquier gobierno, y pues yo espero que no se dé, porque muy medida diplomática y muy queda bien con cubanos y con extranjeros, pero sí, le está saliendo el fachi que lleva adentro. No es discriminación ni mucho menos, sino que lo que está pasando en Morena, los que siempre han luchado, los que siempre han hecho la talacha, los que siempre han estado en las calles impulsando el cambio, se ven afectados. Se ven relegados por gente de la de siempre, ¿verdad? Por políticos emanados de otros partidos y grillos y corruptos de siempre, ¿verdad? Eso, más o menos es por ahí va el comentario. ¿Quería hacer un comentario, Macario? No sé si tengamos todavía tiempo. Claro que sí. Una cuestión por ahí que estaba analizando que tiene que ver con los invitados a la posición de Andrés Manuel López Obrador. Para tratar de hacer un ejercicio de geopolítica pues aquí con los compañeros, ¿no? Yo estaba repasando la lista y dentro de la toma de posesión, durante el discurso de más de una hora que pronunció Andrés Manuel, bastante confrontativo, pero hacia una buena línea, creo yo, bastante combativo, bastante claro. Dentro de esa toma de posesión hubo un espacio para presentar a los invitados especiales del futuro, bueno, ahora canciller de México, ¿no? Y de invitados de Andrés Manuel López Obrador a su toma de posesión. Entonces, vamos a pasar la lista y hacemos el ejercicio geopolítico, porque es muy interesante cómo a partir de esto podemos darnos un panorama de hacia dónde va girando el gobierno mexicano actual, en contra de todo lo que se dice por parte de los medios, de la derecha y por parte de algunos compañeros de la izquierda más radical que aún no, creo yo, que no han entendido la ecuación en la que estamos, el momento histórico en el que estamos viviendo. Partiendo de que por la región geográfica en la que México se encuentra, partiendo de eso, nos damos cuenta que primero está invitado Belice,
por ser una nación con la cual comparte fronteras. ¿Sí? Estuvo invitado Guatemala, también es una nación con la que se comparte fronteras, y Estados Unidos, que se cose aparte, ¿no? Finalmente Estados Unidos tenía que ser invitado, sí o sí, estuviera el G20 o no estuviera el G20, en Argentina se tenía que invitar. Pasamos por la misma región a Canadá, que no se nos olvide que Andrés Manuel López Obrador, Enrique Peña Nieto, un día antes del último día de la presidencia, firmó el nuevo tratado, ¿no? México, Estados Unidos, Canadá, el TEMEC. Por la región, por la importancia de la inversión que significan los canadienses y por los tentáculos que tienen dentro de las mineras, tenía que estar invitado. Sí, repito, por la zona. Nos bajamos de Centroamérica, estuvo invitado el presidente de Honduras, el presidente de El Salvador y el presidente de Dominicana. ¿Sí? Estos meramente como una invitación formal por la región en la que México geográficamente se encuentra. Después nos pasamos al grupo neoliberal de la CELAC, el grupo bogotano, Colombia, Perú, Chile, Argentina y México, que afortunadamente parece que nos vamos a salir de ahí. Y entonces estuvo invitado el presidente de Perú, estuvo invitado Iván Duque, presidente de Colombia, el más, creo yo que la nación, el gobierno de una nación latinoamericana más reaccionario, que ahora Bolsonaro lo va a desbancar, pero sí más de derecha que tenemos, ¿no? Chile, que no vino, que forma parte del bloque. Argentina, que mandó su invitado. Y a Paraguay, que no se nos olvide que Paraguay hace cerca de 6-7 años tuvo su golpe de estado disfrazado con el Congreso, ¿no? Dejando de lado un presidente con tintes de izquierda e imponiendo de nuevo un entramado político de derecha. Nos vamos a los invitados del otro lado del charco, de otras naciones no cercanas a la región. Tenemos al rey de España, al amigo, al ídolo de pompa, Jeremy Corbyn, dirigente del Partido Laborista de Inglaterra, parte del Parlamento, un representante de la República Saudí Democrática, el primer ministro de Portugal y Silvio Rodríguez, el embajador de la poesía y de la concurrencia, dijo Andrés Manuel. Ahora vamos a revisar el bloque de izquierda que fue invitado a la toma de posesión. Tenemos a Cuba, tenemos a la República Popular Democrática de Corea, es decir, Corea del Norte, tenemos a la República Multicultural de Bolivia, con Evo Morales, a la República Bolivariana de Venezuela, con Nicolás Maduro, tenemos a la vicepresidenta de la Asamblea Popular de la República Popular de China, tenemos al presidente de Ecuador, Lenín Moreno, representante de Alianza País y continuador del proyecto de Correa, aunque Correa, como lo mencionamos en programas anteriores, tiene un gran problema con él y dice que traicionó la Revolución Ciudadana por la cuestión de la reelección infinita. Tenemos a Nicaragua, que no asistió, Daniel Ortega no decidió no asistir, y una representante de Uruguay, la vicepresidenta de Uruguay, que recordemos que Uruguay es una nación que después de Pepe Mujica ha transitado hacia una izquierda progresista. Si sacamos la cuenta, nos percatamos que muchos estuvieron invitados por obligación, otros por una cuestión regional, otros por una cuestión meramente ajena, como el de Portugal, España, por la relación cultural que existe, pero la mayoría de los invitados fueron personas que representan gobiernos de izquierda. Esto nos da un panorama geopolítico, incluso el discurso de Andrés Manuel cuando dice México nunca dejará de pensar, que Telesur ha sacado la imagen y la ha replicado a más no poder en Facebook, Twitter, Instagram. México no puede dejar de pensar en Simón Bolívar y José Martí, que junto a Benito Juárez. Con esto nos podemos dar un panorama y una visión de cómo el gobierno mexicano va a transitar hacia el progresismo y plantea la búsqueda de alianzas económicas, políticas con estas clases de naciones. Entonces, para mí fue muy gratificante ver que no solamente se les invitó, sino que asistieron a caer y que en la actualidad podemos extender lazos internacionales con estas naciones, aprovechar lo que ellos nos han dejado, lo que ellos nos pueden enseñar, pues después de ese largo caminar revolucionario que han tenido,
y compartir experiencias, ya que México, a pesar de que es el primer presidente de izquierda que tiene una tradición histórica de lucha, es la segunda economía más importante de la región latinoamericana, y que esperemos que estos 6 años sean gratos para el pueblo mexicano y, como decía Andrés Manuel, para que los pobres sean primero. Será todo, Macario, en esta parte. Ya nos abandonaron. Nos abandonaron, pero bueno, ya se terminó el tiempo de nuestro programa, Benjamín. Muchas gracias por haber estado esta tarde en el Morral de Macario. A nuestro auditorio, pues muchísimas gracias. Y que compartan el video para que el mensaje llegue a más personas. Claro, y se valen críticas, comentarios, sugerencias, todo, ¿verdad, Macario? Somos plurales. Y pues los esperamos el próximo sábado a Claro, las 10 de la sábado a mañana. las 10 de la mañana. Muchas gracias y hasta luego.